Bueno, voy a dejar este tutorial grabado porque la clase pasada arrancamos a hacer el ejercicio del trabajo práctico número 3 y quizás, como algunos no estuvieron presentes, sirva para ustedes poder ver un poquito de manera más resumida lo que hicimos la clase pasada. Si recuerdan, yo les había pasado a ustedes varios prototipos, ¿sí? Y digamos que la idea era que ustedes vayan analizando cada uno de ellos en el PDF, ir viendo cómo se distribuía la vivienda, los espacios y demás. Y bueno, digamos, acá lo que teníamos que ir deduciendo un poco a partir de los planos que vieron con anterioridad es que hay un poco una falla, digamos, en estos planos que están publicados en internet, que no lo elaboré yo, digamos, están publicados así. Y si bien podemos comprenderlos, realmente que el espesor de una línea, de un piso que está en vista, de un muro que está en corte y de un elemento, como por ejemplo una abertura en donde hay múltiples líneas en su interior, esté todo en el mismo espesor, verdaderamente no respeta las normas IRAM en un principio y además complejiza poder comprender bien los geometrales. Entonces la idea en un principio era que ustedes puedan ir analizando, bueno, qué alineación había entre la planta alta, la planta baja, qué sucedía con los cortes, las vistas, si estaban bien ejecutados o no, por dónde estaban pasando estos cortes, porque acá no están indicados, y de esa manera ir trabajando de algún modo con ir interiorizándose con esta vivienda espacialmente, ¿sí? A su vez, digamos, algo que nosotros tenemos que ir haciendo cuando vemos un plano de cualquier vivienda o de cualquier construcción hecha o a realizar o lo que fuera, es bueno ir pensando, digamos, en las normativas, si esto cumple o no la normativa, y a su vez ir pensando también qué sucede con los elementos estructurales, ir pensando de algún modo de qué material podría ir siendo esta vivienda. Sí, esas son todas cosas que nosotros tenemos que ir analizando cada vez que vemos geometrales o lo que sea de algo construido o a construir. Bien, eso, digamos, es todo un elemento que ustedes tienen que ir reflexionando. Yo por eso también les aconsejé que lo impriman para poder ir viendo concretamente en un papel cómo esto sale. Ir superponiendo una planta con la otra, ir trabajando con el corte y las plantas en correspondencia. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer como parte del ejercicio es pasar estas plantas a AutoCAD, que es lo que arrancamos a hacer la clase pasada. ¿De qué manera trabajamos eso? ¿Sí? Yo lo que les dije, que si bien hay múltiples modos de hacer esto, una manera que yo tengo para de algún modo calcar planos, ¿sí? Digamos, no sé si sería la mejor palabra, sí, pero para utilizar un plano en PDF o en JPG de base de AutoCAD, a veces eso nos sirve como para poder modificar esos planos de manera simple, ¿sí? Yo lo trabajo insertando el PDF, ¿sí? Inserto el PDF acá, ¿sí? Después lo que voy a hacer con este plano, digamos, o con este PDF inserto, es ver la escala. Ahora la vamos a analizar. Acá, como ustedes vieron, no tenemos cotas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, vamos a tener que pensar en qué elemento nosotros sabemos, ¿sí? Su dimensión a priori, como por ejemplo, en el ejercicio lo hicimos escalándolo según el espesor de una medianera, que hasta donde sabemos deberían ser 30 centímetros, ¿sí? Podríamos también pensar en el ancho de una mesada, que son 60 centímetros, o bueno, algún elemento, eso que nos haga sentir más o menos seguros de que es la dimensión que estamos, alguna dimensión, eso que nos sintamos seguros que estamos viendo para escalar. En ese sentido yo dije, bueno, vamos a trabajarlo con la medianera y dije, bueno, acá lo que nosotros vamos a tener es una medianera desde aquí aproximadamente que deberá tener 0,30. Es decir, tiene que estar hasta ahí, ¿sí? Ahora lo que yo voy a hacer es seleccionar este elemento que yo inserté,
voy a llamar el comando escala. Voy a ir viendo, digamos, acá abajo lo que a mí me va solicitando, dice especificar el punto base. Es decir, bueno, lo voy a tomar desde acá. Y después dice un factor o una referencia. Yo voy a utilizar en este caso una referencia. Y voy a decir que desde acá hasta acá, que es la mitad, digamos, de la línea del PDF, tiene que llegar hasta acá. ¿Sí? Y ahí entonces tengo la medianera de, llamémosle, aproximadamente 30 centímetros. Sabemos que tampoco es exactamente 30 centímetros. Si yo a lo mejor tuviese una dimensión como el ancho del terreno o algo más certero, lo escalaría con respecto a eso. Pero si no, lo voy a hacer respecto a algún elemento que yo sienta conocido. Bien. En segundo lugar, ¿qué íbamos a hacer con esto? Vamos a trabajar, yo ya estoy usando el archivo que utilicé la clase pasada, pero la idea entonces fue elaborar una cantidad de capas sobre las cuales vamos a trabajar, ¿sí? Entonces acá también hablamos, bueno, ¿cuántas capas? ¿De qué modo denominar las capas? Eso va a depender cómo ustedes vayan trabajando. En este caso yo elegí hacer capas referidas a los muros en corte, como eran acá, muros en corte, muros en vista, ¿sí? Yo puse dos, en vista y en vista suave, porque como yo les decía también en la clase anterior, no nos alcanza a veces con simplemente 3 espesores para lo que son planos de arquitectura. Vamos a trabajar elementos que están en vista un poco más fuertes y elementos que están en vista un poco más suaves. Qué sé yo, a lo mejor un filo de un piso o algo que es más sutil, un escalón o lo que sea, lo puedo trabajar un poco más suave que a lo mejor una mesada, por ejemplo, ¿no? O que un muro en vista. Bien, después entonces también hice unas capas para los pisos, ¿sí? Si voy a utilizar algún relleno o lo que sea, va a tener que ser algo todavía más sutil aún, ¿sí? Una capa de carpintería, que si bien también les decía que adentro de la capa carpintería quizás yo después modifique los colores con los cuales voy a componer la carpintería, voy a dejarlo todo en una misma capa porque de esa manera yo voy a poder encender y apagar cada una de estas capas. Entonces, qué sé yo, si yo quiero trabajar en un plano sin carpintería, me quedarán dibujados los vanos si apago la carpintería. Si quiero, por ejemplo, trabajar en un plano en donde no tenga los pisos, puedo apagarlos y eso me desaparece. Lo mismo los textos, ¿sí? En textos colocaré la denominación de los locales, a lo mejor las cotas de nivel, la denominación de los planos y demás. Entonces eso también puedo prenderlo o apagarlo. También coloqué artefactos y muebles como dos capas distintas, si bien posiblemente los imprima en el mismo espesor, de nuevo por la misma lógica de poder tener una planta con los artefactos incluidos o bien una planta en donde estén apagados y los muebles también. Muchas veces dejo los artefactos porque son los elementos fijos, el inodoro, el bidet y demás, pero apago a lo mejor la cama, la mesa de luz y otros elementos que, bueno, después el usuario colocará donde quiera y como quiera. Las cotas lo mismo, lo puse en una capa diferente. La línea de eje y la línea de trazos, ¿sí? Como dos capas también. La línea de eje probablemente en estos planos sea simplemente los ejes medianeros y demás. Y de trazo, bueno, todo aquello que esté en proyección o por debajo de algo que no se vea, ¿sí? O por sobre encima la línea de corte, o el plano de corte, mejor dicho, con el cual elaboramos las plantas, ¿sí? Bien, una vez que elegí todos mis capas con las cuales voy a trabajar, obviamente después puedo seguir agregando o alguna quizás después no la utilice. Acá en el tipo de línea lo que hice fue, en la línea de eje y en la línea de trazos, fue cargar las líneas que yo consideré que iba a utilizar. Entonces para la línea de trazo cargué esta, puse OK, bueno acá ya está cargada, por eso no puedo. Y la seleccioné, y en la línea de eje también seleccioné esta otra, ¿sí? El resto las dejé todo continuas. El espesor de línea lo dejé sin tocar, ¿sí? Y todo lo demás también. Lo único que elegí esto es un color. Dije, bueno, los muros en cortes los dibujaré en este color, que será el que luego imprimiré más grueso. Los muros en vista, otro color.
los muros en vista suave en otro color, y bueno, fui definiendo así distintos colores, que esto también yo después lo puedo cambiar a último momento, si decir, no, al final las cotas me quedaron muy gruesas, al magenta lo voy a cambiar y lo voy a dejar rojo como el resto de las cosas que hice finitas, o al magenta en mi archivo de impresión le doy un espesor más finito, ¿sí? Eso tiene de bueno también poder trabajar en capas y con colores, en donde después veremos la configuración final, digamos, de cada uno de estos espesores, pero a priori, digamos, acá lo que hice es, por un lado eso, separar en las capas que yo considere que son útiles, prender y apagar en este tipo de planos, y por otro lado, elegir colores para esas capas que luego tendrán adjudicados un espesor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que es artefactos y lo que es muebles, ambos están en rojo, que va a ser probablemente un 0,1. Los elementos en vista bien suaves también los puse rojos, porque serán un 0,1. En la línea de eje también las puse roja porque será un 0,1. Acá, digamos eso, puedo darles el mismo color a todos los elementos que van a salir impresos con un mismo espesor, o bien puedo darle a todo un color diferente y después tener más de un color que tenga el mismo espesor. ¿Sí? Qué sé yo, el rojo, el amarillo y el verde, que los tres sean 0,1 y acá cada uno tiene un color diferente, o bien eso, pensar en que todo lo que es finito tiene el mismo color, en lo que es intermedio tiene el mismo color, en lo que es medio grueso tiene el mismo color, y lo que es grueso es un color más, ¿sí? Y después, bueno, algún gris si quiero para los pisos, bueno, eso vamos a ir pensando en función de la escala que quiero imprimir, qué quiero imprimir y demás. Bien, una vez configurado esto y colocado aquí nuestro PDF, la idea entonces fue comenzar a trabajar sobre una de las plantas, ¿sí? Es decir, para poder dibujar las plantas, lo que yo voy a hacer no es calcar absolutamente todo. Voy a ir reflexionando cada vez que estoy dibujando. Entonces, yo elegí comenzar por la planta baja, ¿sí? Y una vez que terminé de dibujar la planta baja, hice la planta alta en función de la planta baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acá cuando empiece a dibujar por sobre este PDF, va a haber cosas que mínimamente voy a ir modificando. Y lo clave en esta situación es tener plantas, cortes y vistas en correspondencia. ¿Eso qué quiere decir? De nuevo, que cuando yo estoy dibujando con este grado de precisión, voy a tener que hacer una planta en función de la otra, los cortes en función de las plantas y demás. Así que, por ejemplo, yo arranqué diciendo, bueno, voy a seleccionar los muros en corte, y dije, no sé, voy a arrancar con este filo interno de muro, definiendo desde acá para un lado y para el otro la vivienda. Bueno, voy a correr un poquitito más. Ahí. Entonces, ¿acá qué hago? En lugar de calcar exactamente, si yo ya sé que el muro medianero tiene 30 centímetros, lo que voy a hacer entonces es hacer a 30 centímetros exactamente este muro. Luego voy a elegir, digamos, otro de los muros, acá por ejemplo, y pensar, bueno, ¿qué espesor le voy a dar a este muro? Le voy a dar yo el espesor, no lo voy a copiar de cómo está ahí. Digo, bueno, a lo mejor estos son muros de 20 centímetros de espesor, porque me detecto, digamos, que en la planta están un poco más finos, ¿sí? Entonces ahí voy a ir armando este plano. Después digo, bueno, a ver, desde acá hasta acá, ¿cuánto tengo? Hasta ahí adentro. 3,10. Para trabajar con 3,11 no sé cuánto. Bueno, digo, voy a trabajar con un número exacto. Digo, puedo poner 3,10 o 3,20 si quiero un poquito más. Y ahí lo trabajo 3,20. Bueno, a lo mejor quedó mucho acá. Puedo ponerle 3,10. 3,10. Para trabajar números exactos, pongo ahí. De nuevo, ahora a 0,20 dibujo la pared. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, no va a quedar exactamente igual que lo que está abajo. Porque yo ya estoy interviniendo esta planta, porque yo ya estoy tomando decisiones sobre esta planta. ¿Sí? Bueno, eso, voy dibujando, a mi entender, primero esa cáscara, ¿no? Y después voy entrando en cada uno de los locales y voy pensando en las dimensiones mínimas que tienen que tener y dándole eso, números redondos. Si yo digo, a ver, ¿a cuánto está
Y la cocina de acá dice, bueno, a 5, 10, 14, 15, bueno, offset 5, 15. Ese muro probablemente sea de 20, ¿no? Por cómo está dibujado. Probablemente, ¿sí? Este mismo muro es el que continúa hacia allá, ¿no? Como para ir armando una especie de grilla sobre la cual mi vivienda se va conformando, porque es obvio, digamos, también que hay cuestiones estructurales que van diciendo qué tiene continuidad con qué, ¿eh? Por eso a priori hay que empezar a analizar. Digo, bueno, si yo acá tengo un techo de 2 aguas, porque ya conozco la vivienda y la vi, ¿no? Bueno, evidentemente este muro que está por acá es un muro de carga, ¿sí? Que es el muro que sostiene la viga principal de mi techo. Bueno, evidentemente en la planta alta esto es estructural y en la planta baja también, y por eso están en correspondencia, ¿no? Y es un muro continuo, no tiene un pequeño quiebre en ningún lado. Por eso acá me arriesgo a decir que eso está continuado, que es total. Luego digo, bueno, a ver, acá la cocina dice 3,58, no sé qué, bueno, offset 3,60, por ejemplo. ¿No? A lo mejor tomé mal la medida, voy de nuevo. Acá, ahí. 2,43, bueno. Lo había tomado hasta el final porque salió el punto final. Digo 2,50 y de nuevo acá aparece un muro más finito, pero yo ya voy diciendo que no, que todo lo que sean muros exteriores los voy a hacer de la misma materialidad, de 20 centímetros por lo menos. Y ahí entonces voy generando ciertas diferencias con lo que ya está, ¿no? Acá de nuevo ya tengo este muro final. O no sé, sí. Bueno, digo, esto tiene 20 centímetros para adentro. Después pienso en este estudio, digo, a ver cuánto tiene acá. 3,10 también, bueno. Un muro de 20. Acá. Y así de a poco voy conformando la planta, ¿no? Analizándola en función de lo que me da la sensación que es estructural al menos, en las cosas que tienen que estar en correspondencia, pensando de alguna manera las dimensiones mínimas. Acá voy a decir, bueno, ¿cuánto tiene de mínimo una escalera? Y una escalera mínimo tiene 80 centímetros, son 2 tramos, 1,60 m. En el medio hay un muro, ponele que sea de 10, ponele que sea de 15, 8 y 8 y 16, 17, qué sé yo, 1,80. Punto 20 de nuevo. Y acá ya tengo prácticamente armada la cuestión general, ¿no? Voy a cambiar de capa el PDF porque está en la capa de muros en corte. Lo voy a poner, por ejemplo, en el 0, que no la voy a usar para nada. Para poder entonces también ahora, por ejemplo, apagarlo. Y decir, bueno, ahí está siendo armada la planta de la vivienda. Ahora hay que ir agregándole a esto, digamos, lo que serían las aberturas, los elementos en proyección y demás. Voy a ir hacia el costado, en donde yo ya la clase pasada comencé a armar la planta, que está por acá, como para mostrar un poquito. Ahí está. Bueno, yo ya fui agregando en esta planta, ¿sí? Otra información, ¿sí? Las aberturas, los escalones. Fíjense que ya fui tomando, voy a apagar de nuevo el 0 para que lo vean un poco más. Fui tomando algunos elementos conocidos, fui agregando otros, fui agregando algunas aberturas, tampoco las agregué todas aún, ¿sí? Pero fíjense que también cuando empecé a agregar cosas como por ejemplo las aberturas, también tomé decisiones. Dije, bueno, a ver,
¿A dónde está exactamente colocada esta abertura? Si yo ya estoy dibujando elementos que tienen mínimos desfasajes, bueno, también voy a decidir exactamente dónde está la abertura. ¿Qué hago? En ese caso, lo que hice, si mal no recuerdo, esta línea de acá, digamos, que es una línea cualquiera, no sé por qué la dibujé ahí. Acá, digamos, está el medio del ambiente, centrado respecto, digamos, al interior. Dije, bueno, voy a centrar mi abertura con respecto al ambiente. En este caso le había dado unos 50, ¿sí? Fíjense que si uno se fija con la planta original, y bueno, ya hay pequeños cambios, pero que me van acomodando la vivienda de una manera útil para mí, digamos, ¿sí? Fuimos haciendo los escalones, sabiendo que miden 25 centímetros las huellas como mínimo. Fíjense que la cocina también empieza a tener ciertos desfasajes, porque bueno, justamente se fueron tomando decisiones al respecto, ¿sí? De la ubicación de ciertos elementos, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, acá tenemos el muro del dormitorio. Digo, bueno, voy a hacer una línea en función a cómo eso lo voy a centrar a la abertura, ¿no? Y ya puedo, por ejemplo, decir, bueno, voy a copiar esta abertura, la voy a poner al revés porque es un muro que está para el otro lado, y voy a traer entonces hacia acá. Voy a apagar un minutito, esto lo voy a sacar, y acá de nuevo ojo, porque seguro que abajo, como no corté este muro, me va a quedar, a ver qué pasa. Ahí está. Siempre que encime líneas, tengo que asegurarme de que no queden líneas por debajo, sobre todo si las líneas que quedan por debajo son más gruesas, ¿sí? Porque esto es un muro en corte y esto es un elemento finito. Bueno, perdón, está el lavarropas funcionando. Con el ruido, esto va a quedar ahí, ¿sí? Y lo que yo les decía, fíjense que todo esto está en el layer carpintería, pero asimismo dije, bueno, va a haber elementos más finos adentro de la capa de carpintería y va a haber elementos más gruesos. Esos dos colores son los que yo elegí cuando definí hacer elementos en vista y en vista más suave. Entonces dije, bueno, voy a utilizar esos mismos dos colores como lógica para que dentro de la abertura se entienda que hay elementos en corte y que hay elementos en vista, pero no voy a utilizar como espesor en corte para la abertura el mismo color que el espesor en corte para el muro, porque fíjense la cantidad de líneas que empiezan a aparecer acá. Si yo las hago muy gruesas no se van a ver. El grado de definición para las aberturas, para los bloques y para el dibujo en general también va a tener que ver con la escala, ¿sí? Esto es 1 en 100, esta es la máxima, el máximo grado de detalle que le daría una abertura, ¿no? Que se entienda que es corrediza, que se entienda que son 2 paños. Después cuando trabaje en 1 en 50 probablemente ya pueda agregar un poco más de información, o tenga incluso que agregar más información, ¿sí? Bien, de esta manera entonces fuimos armando la planta baja, y luego lo que yo hice para armar la planta baja fue copiar esta planta y pegarla acá. Y en función de eso, de dónde estaban ubicadas las aberturas, de dónde estaban ubicados los muros principales y demás, fui completando, ¿sí? Fíjense eso, va a haber desfasajes. Si yo calco directamente una planta y la otra, después no van a coincidir. Y acá no se olviden que lo imprescindible, digamos, es justamente que haya correspondencia. Entonces, en un principio, la clase pasada lo que estuvimos viendo fue esto, cómo conformar esto. Después vamos a ver cómo lo imprimimos. Acá todavía, obviamente, esta planta y a esta les falta trabajo, ¿sí? Pero la idea es que ustedes empiecen a hacer una planta, la otra planta en función a esa planta. Acá creo que lo que falta es la planta de techos, que también habría que hacerla en función, por supuesto, a la planta anterior, y luego empezar a hacer los cortes. Para empezar a hacer los cortes, lo primero que tenemos que entender es por dónde están pasando, ¿sí? Entonces yo voy a empezar a ver, digo, bueno, este corte transversal, evidentemente acá se ve la cocina, acá se ve el baño. Entonces yo deduje que más o menos ese corte estaba por acá.
¿sí? Corta las aberturas, veo la cocina, en la planta alta veo el baño. Y lo que tengo que hacer entonces para empezar a elaborar los cortes, ¿sí? Es de nuevo elaborarlos en función de la planta. Yo acá no me acuerdo por qué, bueno, está repetido esta información. Acá y está repetida acá. Entonces, ¿qué hice? Traje acá abajo, copié y roté la planta baja para poder empezar a trabajar el corte, porque el corte lo tengo que hacer en función a la planta, ¿sí? Entonces, fíjense que en el layer 0, que es el layer que yo no voy a usar y que después voy a apagar, puedo generarme un layer que se llame no imprimir, auxiliar o lo que sea, darle un color específico para yo darme cuenta que hay ciertas líneas que no van a salir impresas después. Pero en función de esto, lo que empecé a hacer es eso, levantar cada uno de estos muros, de estos quiebres, ¿sí? Acá detectamos que había un error, digamos, entre el corte y la planta en la dimensión de la cocina. Esto también es una decisión de ustedes, o dejan la planta hasta acá y modifican el corte, o prolongan la planta hasta acá, y bueno, modifican la planta y respetan este corte, ¿sí? Entonces, esa es la idea, empezar a trabajar un corte en función de la planta. La planta baja, y después acá habría que copiar la planta alta y de nuevo chequear estos elementos. Verificando cuestiones como, bueno, eso, decisiones. ¿Cuánto le voy a dar a este paquetito? ¿Qué profundidad le voy a dar al cimiento? ¿Qué espesor le voy a dar a esta losa? ¿Qué altura mínima tengo que tener acá? Todo eso que les estoy diciendo está gran parte en el reglamento de edificación. Estos circulitos que yo marqué acá el otro día tenían que ver con los elementos que en la planta yo debería ver en proyección. Y acá, por ejemplo, si se fijan, en la planta baja no hay ningún elemento en proyección, que estaría mal, ¿sí? Porque acá si yo tengo un quiebre en el baño, bueno, va a haber un elemento en la losa que va a quedar en vista, ¿sí? Perdón, en proyección. Entonces, bueno, ahí lo que yo tengo que hacer es dibujar en la planta baja, agregar eso, ¿no? ¿Y a dónde lo voy a agregar? Y bueno, en el filo del baño. ¿Cuál es el filo del baño? Y en ese caso es justo el filo de este muro. Eso quiere decir que entonces acá nos falta un elemento en vista, en proyección, perdón, que es este. Después vamos a ver también la configuración de que estos elementos, para que estos elementos salgan en trazo propiamente dicho. Bueno, eso es lo que hay que empezar a hacer para copiar de algún modo estas plantas y a su vez analizarlas, ¿sí? No es una cuestión mecánica de estar copiando tal cual está, sino ir analizando, ir pensando en los espesores, ir pensando en las dimensiones, ir pensando en todo al mismo tiempo. Y esto lo que hay que hacer justamente es ir armándolo a un geometral en función a otro. No es simplemente calcar, no es simplemente copiar, sino elaborar. Esto es una elaboración personal y por eso probablemente no a todos ustedes les quede la planta exactamente igual, porque vayan a ir tomando decisiones distintas. Pero lo que sí o sí tienen que respetar es la cuestión reglamentaria, eso no hay duda, ¿no? Y después, bueno, habrá cositas 10 centímetros más, 10 centímetros menos, qué sé yo. Este elemento que vemos acá, bueno, acá se tomó la decisión de hacerlo así, pero podríamos también pensar de que, no lo sé, acá no haya una losa bandeja, o que después yo tenga toda una proyección o todo un techo, un cielo raso suspendido. Eso lo vamos a ir viendo.